espectadores o mayormente televidentes de Canal 45, estamos hoy aquí con ustedes en un nuevo programa Escuela de Salud número 14 que edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Y como ya viene siendo habitual, tenemos con nosotros a Tomás González Rodríguez, naturópata y trofólogo. Hola Manuel, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos dispuestos a que nos digas y nos ilustres con tu conocimiento pues las distintas enfermedades que en las últimas semanas venimos narrando. Y hoy en concreto, pues quisiéramos que nos hablaras de el derrame cerebral o vulgarmente llamado embolia, la demencia senil y el esquezofulismo. Así que si quieres empezamos por el derrame cerebral. Bien, ¿Por qué se produce esto? Si te parece, quiero dejar un memorándum, porque es que Sí. nos hemos olvidado de varias terapias, como por ejemplo la hidroterapia, que es muy importante y es muy interesante que las personas aprendan estas técnicas. La geoterapia, otra cosa también importantísima, de donde las personas aprenden y pueden incluso... Las propiedades de la tierra, ¿no? Sí, incluso pueden obtener grandes beneficios sin necesidad de pasar por ninguna consulta. Sí. Pero claro, esto a ciertos médicos les da miedo. Bueno, pero, que la gente no necesite es bueno saberlo. de consultas. Por tanto, si te parece bien, cuando terminemos esta serie de las enfermedades con las cuales nos va a ilustrar para que sepamos cuáles son sus síntomas y sobre todo hacerle frente y poder curarlas, pues podemos tratar el tema este de la hidroterapia y la geoterapia, ¿no? Sí, si vamos a entrar en todas las líneas de las terapias... También tenemos el tema de la alimentación. Sí. Porque, claro, cuando las personas a lo mejor se inician en un régimen frugívoro, dicen, bueno, yo voy a comer más que ensalada y potaje, de ahí no salgo. Y por lo visto hay muchísimas recetas, ¿verdad? Para hacer miles de platos combinados. No tiene por qué ser aburrido. No, que va, ni mucho menos. Entre otras cosas, tengo que decir que es tan amplio este tema que habría que ir explicando al mismo tiempo las propiedades una por una de cada uno de los componentes de estos platos. Y verías que esto es un abanico maravilloso donde hay mucha proteína y de muy buena calidad, vitaminas a dejárselas de sobra, y lo que es la remineralización del organismo queda perfecta. El problema es, digo yo, si nos llegará el tiempo para... Bueno, si no nos morimos, ni nos echan de aquí, creo que sí, ¿no? Es que entrando en estos tres temas, te aseguro que tienes para más de 5 años de hacer programas. Esperemos que vivamos y que al menos esta emisora se mantenga viva. Bueno, bien, vamos a entrar en Sí, concretamente habíamos dicho de empezar por el derrame cerebral, que es conocido como la embolia cuando le da a una persona. Bueno, una cosa es la embolia y otra cosa es el derrame cerebral. Ah, ¿son cosas distintas? Sí, son cosas distintas. Derrame cerebral no es una embolia, es que se revienta una arteria o arteroide y derrama la sangre, el flujo sanguíneo, ahí lo que hace es encharcar la masa encefálica. Entonces eso es peligroso, puede morir la persona, ¿no? Sí, eso es sumamente peligroso. Para salvar a una persona con un derrame cerebral tiene que intervenir la cirugía. Y hay que taladrar el cerebro, meter una aspiradora y sacar esa sangre si no se ha coagulado. Si se ha coagulado va a ser muy difícil. Y reforzar la vena que se ha reventado, ¿no? También, ¿no? Normalmente la vena que se revienta, ellas solas se regeneran. Si no es muy grande. Si no es muy grande, ¿no? La avería.
Sí, sí. Ahora, si es muy grande la avería, pues esto quiere decir que es que ya lo que es la Sí, la terapia, ¿no? no. eh, Bueno, cuando te acuerdas, esto es cuando... me lo dices. Eso es. Pero en esencia, la persona que siente cuando va a tener un derrame cerebral, ¿hay un preaviso del organismo, del cuerpo? ¿O Sí, no? hay varias cefaleas. Dolores de cabeza, ¿no? Sí, dolores de cabeza, a veces más agudos, menos agudos, intermitentes. Hay muchas señales. Lo que pasa es que se sepan o no se sepan interpretar antes del derrame cerebral, porque cuando las venas transportan una masa sanguínea muy viscosa, esto es con muchas lúes, todo tipo De de suciedades, ¿no? suciedades y de grasas, lo que llamamos triglicéridos, el colesterol y las grasas saturadas, poliinsaturadas, definitivamente lo que generan es la arteriosclerosis, la palabra que no me salía antes. Sí, la arteriosclerosis. Si la arteriosclerosis ya está presente, lo primero que van a reventar son las más débiles, los vasos sanguíneos más débiles. Sí, porque se ponen, con la arteriosclerosis, se ponen rígidas las venas, y cuando va la sangre con suciedad densa, no puede pasar, ¿no? O la reviente, ¿no? No puede pasar y entonces al empujar revienta. Revienta. Y esto es el peligro del derrame cerebral. Si las arterias chiquititas que están ahí en la masa encefálica, las que riegan la masa encefálica, las arteroides, revienta alguna de ellas porque ya la arteriosclerosis está presente, el reventón puede ser grande y entonces no se regenera por sí mismo, hay que intervenir quirúrgicamente también. Que en ese caso nadie se libra de la cirugía si quiere sobrevivir, ¿no? Nadie se libra de la cirugía y el problema está en que quedará bien, quedará para poder tener una vida digna y de calidad, es una incógnita. Por tanto, si hay algún sistema de prevención, es antes de que eso ocurra, procurar que no haya en el organismo arteriosclerosis y tener, digamos, una dieta preventiva, ¿no? Para evitar la arteriosclerosis, yo ya lo he dicho muchas veces en este plató. En el programa, sí. Lo he dicho muchas veces en este plató. Guárdate de comer carne. La mejor de todas las carnes es la que no te comes. Todo tipo de carne conlleva unas enzimas y unas grasas que terminan taponando los vasos sanguíneos. Y de ahí sobreviene la arteriosclerosis y multitud de problemas. Todo tipo de cánceres, es horrible. Cuando la sangre se ensucia, es que sobrevienen todo tipo de... Inunda todos los males. Todos los males, todos los males. Ahí viene la esclerosis múltiple lateral. Bueno, es que me pondría ahora a renumerar el tipo de problemas que sobrevienen de eso. Porque como se ha dicho muchas veces, el ser humano no es carnívoro y mucho menos omnívoro. Entonces, al cambiar el pH alcalino, que es el pH natural del ser humano, por el pH ácido, que es el pH natural de los carnívoros, entonces es cuando más problemas tiene el ser humano. Pero parece ser que en esta sociedad hay mucho interés porque la humanidad prosiga en una línea equivocada de alimentación. La cual satura los hospitales y las farmacias.
y revienta la economía del Estado. Sí, porque los gastos son tremendos. Los gastos son terribles. Cuando el ser humano está educado para tener una alimentación correcta, ya no hay arteriosclerosis, ya no hay derrame cerebral, ni trombosis, ni infartos de miocardio, ni atrofia de las suprarrenales, ni riñones que trabajan lento. Es que desaparecen todas estas dolencias. Desaparecen todas estas dolencias, pero hace falta que la sociedad tome conciencia de sí mismos. Bueno, ¿qué quieres? ¿Una calidad de vida? O morirse sufriendo. Y sin dolencias, sin enfermedades, prolongar tu juventud y atrasar la vejez. Y cuando llegue la vejez, que llegue con mucho retraso, incluso alcanzar más de 100 años de vida sin conocer ningún problema de salud. Lo que pasa es que la publicidad, la propaganda, los hábitos de vida en contra de una vida saludable nos rodean por todas las partes y, como tú dices, es por un montón de intereses. Sí, bueno, mira, quisiera decir esto. Sí. Los científicos de la medicina alópata están contentísimos porque, según ellos, están descubriendo la manera de que el ser humano prácticamente llegue a ser inmortal. Pero eso sería un daño también, que íbamos a hacer tanta gente en la Tierra. Eso es imposible, nacemos para morir. Pero sí tengo que decir una cosa. Con el método naturista se evita la contaminación terrestre, porque los cultivos agrícolas echan oxígeno a la atmósfera. Limpian la atmósfera, atraen el CO2, lo destruyen y a cambio expulsan oxígeno puro. Entonces hay muchos beneficios. Luego, el ser humano que se alimenta en esa línea, hemos podido comprobar que una mujer tiene juventud prolongada hasta casi los 70 años, pudiendo engendrar y dar a luz criaturas en primera generación. ¿Con 70 años? Con 70 años, perfectamente sanas, y ellas sin correr ningún riesgo. Hoy en día, si alguna padre con 50 años lo ven como una cosa excepcional. Digo, excepcional, y casi se lo prohíben. Pues esto es posible. Yo he conocido personalmente en la selva amazónica una tribu que no comía absolutamente nada de carne. Absolutamente nada. ¿Ni pescado? ¿Y el pescado qué es? Carne de agua. Carne de agua, pero carne, ¿verdad? Sí. Absolutamente nada. Yo me quedé un poco sorprendido cuando vi que salían... A recolectar frutos, ¿no? Sí, salían, y yo decía, bueno, irán a cazar como todas las tribus. Sí. Y cuando regresaban con unos capachos colgados así de la cabeza, con diferentes tipos de lianas, con unos productos que yo nunca había visto ni conocido, y todos eran alimenticios. Pero ningún animal muerto. Ningún animal muerto. Y estaban sanos, ¿no? ¿Sanos? Se subían la copa de un árbol en 2 minutos. Algo maravilloso. Estos se denominan los tetetes. Ah, la tribu esta. Sí, los tetetes. Solamente hablan con la letra T. Muy curioso. Ah, sí. Muy chocolate, ¿no? Por eso le llaman los tetetes. Bueno. Y
Estas personas, yo conocí una señora que sobrepasaba los 80 años, que su bisnieta ya había casado y le estaba dando tataranietos, y ella seguía pariendo. ¿Hasta 80 años? Sí, seguía pariendo. Pues quien lo esté viendo no puede decir, Tomás está diciendo barbaridades. Ninguna. Y ver un hombre de 125 años subirse, porque ellos no viven en tierra, ellos pisan solo la tierra cuando van a buscar alimentos. Ellos viven sobre las ramas de los árboles, tienen su vivienda hecha. Su vivienda allá arriba. Y subirse a esos árboles con una agilidad tremenda. Claro. Una agilidad tremenda. Esos hombres con 125, 130 años, cargando cargas que hoy día un joven aquí en España no se atrevería. Bueno, pues eso está muy en contra de lo que suele pasar aquí, donde, por ejemplo, ahora nos va a hablar de la demencia senil, que por desgracia cada vez es más frecuente aquí, ¿no? Claro. ¿En qué consiste la demencia senil, Tomás? Bueno, primero, los alimentos refinados. Que hay unos pocos. Muchos. Los alimentos refinados, los alimentos envasados, los precocinados. ¿Oíste tú envasado? Los precocinados y envasados. Eso es peligrosamente peligroso en el sentido de que esos alimentos, sí, aunque lo hayan envasado al vacío, sí, el empresario tiene que asegurarse de que pueden aguantar X meses en la estantería, sin estropearse. ¿Y qué hace? Ya me contarás qué van a hacer las criaturas. ¿Algún tipo de conservante le pondrán, ¿no? Tienen que meterle conservantes necesariamente, aunque no lo registren en el envase. Pues es que hoy es tremendo, porque yo me acuerdo antiguamente, en la casa de mis padres, que la basura que salía era orgánica, porque todo lo más que le daban, como iba mi madre con la cesta de la mimbre al mercado, y todo lo más en un papel de estraza cuando tenían que darle algo, pero hoy en día es que es un cerro de plástico lo que va a la basura, es que viene todo en plástico. ¿Por qué tanto plástico? ¿No meten el plástico es contaminante, aunque no lo quieran reconocer así. Ya hay países en los que ya está prohibido expender en los comercios, sobre todo de alimentación, sí, y expenderlo en bolsas de plástico, totalmente prohibido. Pues aquí es que tú en vas España es todo plástico, una tienda, a un supermercado, y es que todo envasado en plástico. Pero si yo no quiero tanto plástico, ¿por qué todo en plástico? Hay unos envases de pimiento asado que dicen al natural, sí, y está muy bien envasado, muy bien empacado en plástico. En plástico. En plástico. Ese alimento cuando llega al plato ya va contaminado por el plástico. Bueno, y la demencia senil, antes de que se produzca, advierte a la persona qué síntomas puede percibir. Es muy sencillo. ¿Pérdida de memoria? O... echa la llave de casa, la pone en un sitio, en el sitio de costumbre, y a la media hora ya no sabe dónde la ha puesto. No sabe dónde lo ha puesto. Aparcan el coche y no sabe dónde lo tiene aparcado. Y tienen que buscarlo con un... Con un radar. Sí, porque no hay manera. Desgraciadamente, esto es muy serio, porque las personas que empiezan con la demencia senil sufren mucho. Es un sufrimiento continuo de no acordarse a veces. De cosas básicas. Cosas básicas, cosas de no saber cómo se llama tu hijo. O cómo se hace una receta de cocina que la ha hecho toda la vida. Entonces esto es muy, muy serio, es muy delicado. Sin embargo, las personas son conscientes de que no se acuerdan de nada, por eso sufren más, ¿no? Claro, ahí se estriba el sufrimiento, en que saben que eso lo han hecho,
pero ahora no saben no cómo, saben- cómo lo hacían. No saben hacerlo. Saben que ese es su hijo o su hija, pero no se ¿Saben acuerdan qué cómo se nombre llama? le puso. A veces es un sufrimiento grande. Es un sufrimiento muy grande. Sabes que quien está a tu lado es la persona que amas, con la que has compartido tu vida. Pero Bueno, y demencia, una pregunta que te hago, Tomás. ¿Demencia senil y vejez prematura es lo mismo o se varía en algún aspecto? las dos cosas van unidas. Se echó con la mano las dos cosas. ¿no? Sí, las dos cosas van unidas. Porque sin vejez prematura no se llega tampoco a la demencia senil. Pero es que sin la demencia senil y la vejez prematura no se llega al Alzheimer. Es toda una cadena. Sin embargo, veo yo que la medicina alopática a la demencia senil no le da mucha importancia. Dicen, bueno, es que ya tiene ciertos años esa persona. Claro. Ya tiene ciertos ya, años, tampoco vamos a dar la voz de alarma, ¿no? ¿Para qué va a vivir más años y con calidad de vida? Ya es hora de que se muera, ¿no? Y que la seguridad social se siga pagando la pensión, ¿no? Ya es hora de que se muera. Bueno, no quiero ser jocoso en esto, pero verdaderamente es que ellos no tienen remedio para estas cosas. Pero hay remedio, ¿no? Sí, es lo natural, pero ellos no tienen remedio para estas cosas. O sea que La prueba está... y la trofología tiene remedios científicos para curarla. Sí, la prueba está que cuando una persona le llega a ellos con la demencia senil, llega al Alzheimer y no le han podido quitar la demencia senil. Si le quitan la demencia senil no llega al Alzheimer, porque la demencia senil es la punta del iceberg, es la punta de la lanza. Y solo lo tratan cuando llega al Alzheimer, que es, digamos, cuando la enfermedad está potenciada ya al máximo, ¿no? Sí, pero tampoco curan el Alzheimer. La persona que entra al Alzheimer muere con Alzheimer y se acabó. Lo único que hacen... Sin embargo, he oído yo decir alguna información de la medicina alópata que es que también si se hubiera cogido a tiempo la enfermedad, si han venido muy tarde, si se hubiera cogido a tiempo... ¿Por qué no cogieron a tiempo a la hermana de Capilla? Pues, es que no la cogieron a tiempo. Esa iba muchos médicos, tuvieron oportunidad. ¿Es que no la cogieron a tiempo? Pues claro que la cogieron a tiempo, pero es que verdaderamente ellos no tienen solución para eso. Aunque ellos conozcan la solución, no pueden darla porque no les permite el protocolo recetar más allá de lo que les tiene el protocolo. Pues te voy a decir una cosa, Tomás, yo no soy médico, pero si yo volviera a nacer y quisiera ser médico, jamás sería un médico que no me dejaran curar a las personas habiendo medios. Bueno, si estás en el sistema, tienes que aceptarlo, y si no, pues tienes incluso el riesgo de perder tu identidad como médico. Es un caso muy triste. Eso es muy triste. Bueno, entonces, en la manera de evitar la vejez prematura, que luego está proseguida de la demencia senil y luego después el Alzheimer. Es una cadena, son una cadena de escalones que se van subiendo. Exactamente, es como el que sube una escalera. Para no subir al primer peldaño, que diríamos la vejez prematura, lo primero es preocuparse de tener una buena reserva de vitamina E. La vitamina E es la que te asegura no llegar a la vejez prematura, sino ir envejeciendo con los pasos previos de la naturaleza misma, sin tener sobresaltos ni sustos de ninguna especie. ¿Pero esa vitamina E a través de píldoras, en alimentos, cómo podemos...? Bueno, actualmente, debido a que los alimentos están, la mayoría de ellos, criados debajo de plástico, volvemos otra vez al plástico, sí. Pues no llevan lo que tienen que llevar, todas las propiedades que tienen que llevar, porque el plástico impide la entrada de los rayos del sol íntegramente. Exactamente, sobre todo los caloríficos y los ultravioletas, y donde va
la vitamina A y la vitamina D, que los rayos la meten dentro de las plantas, y la planta lo pasa al producto. Entonces nos encontramos que te comes un tomate que debería de ir cargado de estas vitaminas madres. O sea que normalmente un tomate natural debería tener vitamina E, ¿no? Lleva la vitamina E, la vitamina D, la vitamina A. Pues si ha sido creado en invernadero bajo el plástico. Pues ya olvídate. Entonces tienes que comprar la vitamina E en perlas, en una dietética. No se te ocurra comprarla de las plásticas, porque no vale para nada. Te gastas el dinero, pero no se asimilan. Sí, sí. En una dietética te van a vender vitamina E natural. No sintética de química, no sintética, no plástica. Así es pues que esto es arduamente difícil hoy día, pero se puede conseguir. Sabiendo siempre que aunque te alimentes correctamente... Y aparte del tomate, ¿en qué otros alimentos se encuentra la vitamina E? Bueno, la vitamina E pues la tienes, por ejemplo, en el aguacate, en el mango, en la papaya. La tienes en... aguacate, mango y papaya. En el aguacate, en el mango, en la papaya. La tienes también en el melocotón. La tienes en el paraguayo. La tienes un poco escasa en el pimiento verde, más abundante en el pimiento rojo, acompañada de la vitamina C y parte de la vitamina B1 hasta la B3. O sea que es muy abundante, si comes fruta y verduras. Si comes frutas y verduras combinadas. Claro. Y bien compatibilizadas. Y que no entre en contraindicaciones. Exactamente. Y sabiendo siempre que tiene más posibilidades de que esos alimentos hayan sido criados bajo plástico que al natural, entonces no hay que ser remiso. El mejor dinero que te gastas es el que te gastas en tu salud y en tu vida. Pues ve a una dietética y compra vitamina B en perlas. Vitamina E, ¿no? E en perlas. Sí, porque el tema es que la gente dice, aquí yo me voy a gastar 13 euros o 14 euros en un bote de... Pero luego la gente se gasta en un montón de tonterías que tiene las casas llenas de objetos que no sirven para nada, que para estorbar, que para ir de un lado a otro de la habitación, en muchos sitios hay que dar un recoveco de tanto traste que no sirve para nada, y luego son remisos a gastarse lo que tú dices en una cosa que te va a dar salud. Bueno, pero se compran una botella de tequila. O de whisky. O de ron. Una lástima. Bueno, y sabiendo una cosa... que el ser humano engendra y produce el alcohol que su organismo necesita en el intestino delgado, no tiene por qué gastarse en no tiene botellas. No tiene por qué gastarse ni un céntimo en ningún tipo de bebida que sea alcohólica, que es una droga. Claro. El alcohol es una droga. Y persiguen otro tipo de drogas que, bien administrada, es muy beneficiosa, y me refiero al cannabis, mal conocido como marihuana. No, eso es un producto que está prohibido. Claro, porque es beneficioso, hombre. El cannabis bien administrado, no tomándolo como un vicio. O sintético en plan de vicio, ¿no? En plan de vicio, sino fumarse un cigarro una vez
cada 3 días, digamos. Pero ten cuidado, Tomás, que te pueden meter en la cárcel, porque es una droga ¿Por qué? prohibida. Por decir la verdad. Bueno, pues allí van los hombres. Si de todas formas estamos en la cárcel y con miedo, entonces, ¿para qué vivimos? Si no tenemos libertad de decir, Claro. de decir una palabra con libertad. Lo que uno piensa. ¿Eh? Bueno, pasamos a otro punto que traíamos aquí en la agenda, y es para que nos hables del escrofulismo. En concreto esto no sé yo realmente qué es lo que es. El escrofulismo es una enfermedad que se genera en los huesos. Ah, en los huesos. Sí, y ves a personas así encorvadas, con la espina dorsal Además, encurvada. se le hace casi una gancha. Sí, Yo conocía encorvada. personas que les llega la cabeza casi a la altura de la cintura. Sí. Una barbaridad. Digo, ¿cómo puede Esto ser es eso? escrofulismo. Y esto normalmente, yo conozco una persona que tiene esta dolencia en Mengíbar, Sí. y es una persona adinerada. Y estas personas... ¿Y cómo han llegado a esa situación? El escrofulismo precisamente lo padecen 2 tipos de personas. Sí. Las que no tienen para comer 3 veces al día y las que pueden comer hasta 6 veces al día. O sea que se Porque genera tienen- por los dos extremos, se genera la Sí. enfermedad. El- ¿Y cómo la es? pers- ¿Te explica un poco Bueno, por qué esa porque- ambivalencia, tanto por el defecto como por el exceso? Bien, porque es las personas que manejan economía. Cuando se hacen muy exquisitas y alimentos muy refinados, muy exquisitos, muy... Sí. uy, qué rico está esto, es caro, no me importa. Venga, ahí. Ahí, Vamos. pago y me lo llevo, alimento exquisito, muy exquisito. Yo como lo mejor de lo mejor. Esto es, y se llevan el bogavante, se llevan lo que se tiene por lo mejor de los animales de pinza. Que son necrófagos, ¿no? Todos son necrófagos, para limpiar las aguas del océano, pero son carísimos, Sí, como el buey de mar y otros. Bien, Vale. pero estas personas son muy exquisitas, muy delicadas, quieren comer muy bien. Estas personas llegan a padecer el escrofulismo, el Alzheimer, todas las pestes de sobre la faz de la Todo se tierra. les junta. Pues sí, porque no meten en su cuerpo no más que ácido úrico y lues. Pero los que no Muchas tienen lues. tanto dinero no pueden hartarse ni de gambas, ni de bogavante, ni de nada de eso. Precisamente porque no les llega para comer 3 comidas al día, es que pueden padecer el escrofulismo por falta de alimentación. Falta de alimentación, vitaminas. Los y demás. unos por exceso Sí. y de refinado, y los otros por falta. Son los 2 extremos. Y es muy lastimero, ¿no? Y hoy en día el escrofulismo también es frecuente, ¿no? Sí, sí se da, sí se da. Sí Y se da. entonces la solución es fácil. Por un lado sería justicia social para que los que no tienen apenas para comer puedan comer. Puedan comer y no nos encontremos porque con eso está en la Carta de los Derechos Humanos. y no nos encontremos con la desgracia que yo me he encontrado esta mañana a las 7 de la mañana cuando he llegado a Jaén, varias personas durmiendo En los bancos de la en los estación. bancos allí detrás de la estación, Eso depende, cayéndole el rocío encima, dando tiritones, esas criaturas hay. No hay justicia social. Es vergonzoso, ¿eh? Es horrible, es horrible. Que se hayan suicidado en España desde que empezaron a echar a las personas de su hogar con la fuerza pública para beneficiar a los banqueros, para que se queden con su hogar, se queden con el capital amortizado y encima tienen que terminar de pagar aquello que ya no tienen. Eso es la injusticia mayor que yo he visto en mi vida. Una injusticia tremenda. Es inhumano, totalmente inhumano. Pero ahí tenemos a los políticos gobernantes de PP y PSOE que no solamente lo han consentido, Sino que lo amparan, esa sino situación. que amparan a los bancos para que lo hagan. Y
maquillan, bueno, vamos a ver con las buenas prácticas, métodos de buenas prácticas. ¿Qué métodos de buenas prácticas ni qué historias para no dormir? Si el banquero no tiene corazón, solamente tiene dinero, claro, pero no tiene corazón, y comete todas las injusticias habidas y por haber, y luego se lleva el dinero a los paraísos fiscales y arruina al banco y tenemos que recuperarlo nosotros. Claro, y los políticos de turno nos engañan diciendo que no vamos a perder ni un real, que todo ese dinero se recupera. Y hoy día sabemos que en España hemos recuperado los bancos, pero que nunca recuperaremos el dinero invertido para recuperar los bancos. Y los bancos siguen desahuciando al ciudadano, después que el ciudadano ha sido el que ha puesto los billones para que ellos no fueran en la miseria. Eso es vergonzoso. Bueno, pues... Por eso esta mañana estoy un poco indignado, porque he visto ese cuadro terrible. Sí. Esas personas ahí, porque esta noche ha hecho frío, claro, durmiendo encima de esos bancos de cemento, dando tiritones ahí encogidos. Bueno, y de cara, hablamos del escrofulismo, de cara a los que tienen demasiado, ellos deberían tener información, que no tienen, porque si no, nadie lo que hace, ¿no? No la tienen. No la tienen porque además ellos porque confían. Se creen muy listos, ¿no? Sí, se creen muy sabios y ellos además confían ciegamente en sus médicos y en sus especialistas. Y la medicina alópata, lo único que tiene que se puede confiar en ellos es la cirugía. Sí, la verdad que la cirugía es muy buena. Es lo único que tiene que se puede confiar en ellos, en la cirugía. Que si tienes un accidente, desgraciadamente, te pueden salvar la vida. Claro. Pero lo que es en el resto... En la medicina sintética, apaga y vámonos. Apaga y vámonos, pero corriendo. Bueno, y hay otra dolencia muy frecuente en esta sociedad. Bueno, algunos hacen tanto abuso que al final le tienen hasta que cortar el estómago o parte del estómago, como es la estomatitis. La estomatitis, di a nuestros telespectadores de Canal 45 aquí en el programa Escuela de Salud, realmente qué es la estomatitis. Bueno, la estomatitis es que es un tema bastante escabroso, ¿no? Porque ahí entran el exceso de ácido clorhídrico, es decir, una hipercloridia. Sí. Ahí entra el ácido úrico, que aunque dice la medicina natural que cierto grado de ácido úrico es bueno tenerlo, pero que de ahí no hay que sobrepasar. Ácido úrico no hay que tener, el cuerpo humano no necesita ni 1 miligramo. Porque además para nada, porque es corrosivo, quema, ataca. Sin embargo, el ácido clorhídrico, sin ácido clorhídrico no tenemos vida. Pero cuando... Hace las digestiones, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa? Cuando el ser humano mete todo tipo de aberraciones en su organismo, como el pan blanco. El pan blanco es una aberración. Sin embargo, con la información que hay sobre ese tema de las virtudes y la necesidad de que se coma pan integral, pero siguen tanto panaderos como autoridades... Los panaderos no tienen culpa, ellos no saben... No recomiendan el pan integral prácticamente. Pero es que los panaderos, ellos no saben qué daño hace el pan blanco, ellos no lo saben, a ellos les autorizan y eso es lo que la sociedad les pide y es lo que les da, nada más. Tú fíjate que en el año 1830, que no fue antes de ayer, el ingeniero Guidelberg inventa el molino de rodillos y cedazos. Sí. Separa el moñuelo y separa el salvado y deja aparte lo que es únicamente lo que es la harina blanca. La fécula. No, es el almidón. El almidón.
La fécula la tiene la patata, pero Sí, no, las gramíneas. Y entonces almidón. Almidón, es el almidón de las gramíneas. La harina blanca no es otra cosa que Y almidón. ahora las vitaminas, minerales y demás se los lleva la cascarilla por otro lado. Se lo lleva lo que es el salvado y los molluelos. Entonces, el almidón prácticamente no tiene absolutamente mucho provecho al cuerpo humano. Pero tiene una cosa muy buena el almidón, que yo por eso sospecho que no son capaces de quitar el almidón del mercado para que los panaderos no puedan hacer pan blanco, sino moler los granos integralmente y volver otra vez a lo que antes se comía y había menos dolencia, el pan negro. Sí. El pan blanco, el almidón, tiene una propiedad fabulosa, ¿Cuál? muy buena. Entre tú y yo, acércate un poco. Fabrica la enfermedad del azúcar. Ah, la diabetes. Ah, se llama diabetes. Así le llaman, creo. Pues eso es lo que hace el pan blanco. Pero Y eso, el arroz blanco. ¿Y eso qué le puede interesar a los políticos, poner a la gente enferma? Los políticos no saben de esto nada. Sus consejeros, el Ministerio de Salud. Es tremendo, con la cantidad de diabéticos que hay. Con la cantidad de años que hay, desde 1830 a la fecha, hasta el 1830 nadie padeció diabetes, nadie tuvo problemas en las encías, no hubo corrosión en las encías, corrosión bucal ninguna. No se conoció el escrofulismo, no se conoció un montón de dolencias. A partir del 1830, cuando se empieza a fabricar el pan blanco a nivel industrial, que hasta entonces el pan blanco era privilegio de los ricos, porque había que cerner la harina con cedazos y tenía mucha mano de obra, era muy costoso sacar el almidón, separarlo manualmente con cedazos, y entonces salía muy costoso la separación del almidón. Era privilegio de los ricos comer pan blanco, y los ricos tenían un montón de enfermedades. Claro. Era cuando llegaba un diabético o llegaba una persona sobrecargada de ácido úrico con las porretas en los dedos y con muchos dolores en todos los huesos de su cuerpo, se decía, tiene la enfermedad de los millonarios. Porque eran los únicos que podían costear los mariscos. Pero que no dejo de pensar, Tomás, que es indignante y además preocupante que con una operación tan sencilla, que además es barata hacerla, como es moler el trigo tal como se coge y hacer pan, el llamado antiguamente pan negro, y que la gente no contraiga enfermedades y se alimente mejor, porque yo he oído decir también a algunos expertos que a una persona la coges tú y la metes en la cárcel, o en un sitio que no pueda tener acceso a nada, y le pones pan blanco y agua y al final se muere. Y a otro le pones pan al mismo tiempo, pan negro y agua y no se muere. Luego ahí quiere decir algo, ¿no? Aguanta años ahí. Ahí quiere decir algo, que el pan negro le aporta otros nutrientes que no aporta el pan blanco. Sí, señor, correcto, así es. Pero sin embargo, fíjate hoy si tenemos medios, televisión, radio, prensa, medios de comunicación rápidos para informar a la población, y no se lo informa. No, es que no han tenido tiempo de poderlo hacer, hombre. Es que eso fue hace 4 días. Fue en el año 1830. Hace 4 días. No han tenido tiempo para informar al gran público del grave peligro y las graves consecuencias de comer pan blanco. Bueno, estábamos con la estomatitis. ¿Cómo se...? Pues de ahí se deriva la estomatitis, de estos alimentos refinados, de
alimentos muy caros. ¿Qué es? ¿Una inflamación del estómago, la estomatitis? No, es un conglomerado de lues, de grasas saturadas, de ácidos, de todo tipo de ácidos, porque Un revuelto y... un revuelto que eso no hay quien lo pare. Vale. Eso no hay quien lo pare. Entonces, ¿cómo se sabe que que empieza la persona a tener estomatitis? Cuando tiene la lengua pastosa. Cuando tiene la lengua pastosa. Se saca la lengua y esa lengua pues ¿sabes lo que blanca. dicen algunas personas? Dice, hoy que he comido verdura o un potaje o una alimentación muy natural, dice, tengo la lengua muy jugosa. Y cuando ha comido una alimentación muy pesada, de carne, de esto y lo otro, dice, la tengo pastosa. Ahí tienes la y respuesta. eso es que ya la misma alimentación le manda el mensaje. La misma alimentación tiene manda el mensaje. El mensaje de lo que está haciendo. de lo que puede esperar si sigue por ese camino. Así es que sí, la estomatitis... Y se cura la estomatitis, ¿no? Sí, sí, es una cosa muy sencilla de tener y de eliminar. Sí. Pero a la gente le hablas del ajo, de la cebolla y del limón y se espantan y dicen, uy, qué malísimo está eso. Chico, pues... Eso es otra cosa que yo no comprendo, porque yo, bueno, a través de ti, fundamentalmente, pues voy teniendo conocimientos de, por ejemplo, en el caso que hemos hablado de la diabetes, y lógicamente yo tengo personas que conozco próximas que tienen esta enfermedad. Bueno, pues lo increíble que le dice el tema, le dice la posibilidad de curarse por otros métodos naturales y no te hacen ni puñetero caso. Vamos, no. Yo tengo una enfermedad de este tipo o del que sea y me dan una posibilidad, una alternativa a lo que estoy haciendo que no me cura, que me mantiene la enfermedad, y yo creo que es de un género sensato probar otras alternativas que te puedan curar, ¿no? Pero ¿cuándo has oído tú en las televisiones estatales, como Canal 1, Canal 3, incluso Canal 5? O Canal 2 también. También. ¿Cuándo has oído tú, cuando hablan ahí esos médicos que sacan tan rimbombantes? Sí. ¿Cuándo has oído a alguno de ellos decir que la diabetes se cura? Jamás. Al revés. Es una enfermedad incurable. Incurable. Lo mismo que el Alzheimer, incurable. Tienes que tener mucho cuidado con la administración de insulina porque... De lo único que he oído y que se preocupan mucho es decir, y no deje de tomar la medicación, y no deje de tomar la medicación. Sí, ¿Qué interés por tomar la medicación? Claro, hay que vender. Mantener el negocio. Hay que mantener el negocio vivo. Y sin embargo, curar la diabetes es muy sencillo. Es muy sencillo. Tenemos en el mercado un producto que es el cromo y el picolinato de cromo. Sabiendo las combinaciones que tu organismo necesita, cuando se te ha hecho un estudio endocrino, que tú ya sabes cómo se hace eso, porque me lo has visto hacer, entonces sabes cómo está el metabolismo de esa persona, cosa que en la medicina alópata es imposible averiguar. Porque eso no sale en las radiografías, ni en los escáneres, ni en ningún sitio. Eso el médico tiene que, con la yema de los dedos, recibir la información a través de los ganglios. Y alguien puede pensar, bueno, a estos tipos de médicos es que les gusta manosear a los enfermos. Es lo que faltaba. Sí, y lo que menos saben... Bueno, es que en este aspecto yo vi una vez un caso, no voy a decir el nombre, pero que me asombró. Entré a una visita acompañando a un familiar y el médico estaba con guantes para no ponerse en contacto con el enfermo y con una mascarilla. Se podía contagiar, hombre. Digo, es increíble, qué poca humanidad tiene este hombre para con el enfermo. Pues así estaba. Bueno, pues está demostrado que cuando el ser humano tiene las defensas inmunológicas al nivel óptimo, aunque duerma
sumergido en un bidón lleno de bacterias y virus, jamás de los jamases saldrá de ese bidón contaminado. O sea que lo que hay que procurar tener fuerte el sistema inmunológico, la defensa. Y olvídate de que va a ser contagiado. Yo me pongo de los nervios cuando entro al hogar de un íntimo amigo mío, donde allí son todo puertas cerradas, ventanas cerradas. Todo muy cerrado. ¡Uy! Que va a haber corriente de aire y eso es malísimo. Se debe dormir con la ventana abierta, que entre el aire, ¿verdad? Hombre, en tiempo de frío, una rajilla más chica. Una rajilla más chica, que haya intercambio, porque lo peor que puede sucederle al ser humano es respirar su propia contaminación. Claro, porque tú estás en un sitio cerrado, y empiezas a respirar, va hacia el oxígeno y ya estás respirando CO2, ¿no? CO2, el mismo CO2 que tú echas, él sigue respirándolo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que tú estás sobreintoxicándote a ti mismo de tu propia contaminación. Tanto que la gente no se asuste de abrir las ventanas, que entre el sol y el aire, ¿verdad? Eso es imprescindible. Importantísimo. Importantísimo. Otra cosa importantísima para las personas, para todas, pero bueno, principalmente aquellas personas que tienen el privilegio de tener un trozo de tierra. Sí. Salir por la mañana cuando el rocío está vivo, todavía sobre la tierra. A primero de la mañana. Sí. Había muchos médicos antiguos y entonces yo ya te he comentado en más de una ocasión que a mi madre le recomendaba un médico, sería de los últimos que tenía conciencia de las propiedades curativas de la naturaleza, que cogiera a su hijo, a mi hermano el mayor, y al alba que lo sacara al campo. Que le diera el rocío, claro. Esa era la medicina que le mandaba, que lo sacara al campo, que le diera... Correcto. Y la verdad que se curó, se puso lo que tenía, se curó. Correcto. Por eso estoy diciendo que los que tienen el privilegio de tener un trozo de tierra deberían de saber que madrugar para ellos es salud, si saben aprovechar el beneficio de tener ese trozo de tierra. Salir, si están en un sitio que no pueden... Al alba, salir al alba. Al alba, pero si están en un sitio que no puede ser, pues por lo menos en traje de baño. Sí. Y si están en un sitio que puede ser, totalmente desnudo. Porque... a caminar. Ya también lo decía el doctor Bander, un médico precursor, como tú sabes, de la medicina natural, que era muy bueno también tomar desnudo los baños de aire. Sí, eso es la práctica sol-aire, que también teníamos que hablar de ello. Por eso te he dicho anteriormente que si vamos a hablar de todas las posibilidades que hay, de todos los métodos que hay para recuperar la normalidad salúbrica del ser humano, tenemos para más de 5 años aquí hablando. La verdad que hay muchísimos temas. Mucho. Bueno, pues... Entonces, sale la persona al campo, al ser de día, cuando apunta al alba, desnudo, descalzo, recibe la electricidad estática terrestre, hace cambio de los iones de la electricidad humana. Si no hay ese intercambio de la electricidad estática terrestre con los iones eléctricos de la electricidad humana, ¿qué sucede? Pues que esa parte tan importante del ser humano se atrofia y entonces no llegan los iones necesarios a la masa encefálica, al tálamo y al hipotálamo y al cerebelo. Y entonces ayudan a que las enfermedades
incluso las coronarias, sean más agresivas y más peligrosas, a que la desconexión entre el tálamo y el hipotálamo causen desequilibrios tales que el ser humano ni se puede dar una idea del sufrimiento y de cómo los encasilla, y los esclaviza, porque de repente pues, caen al suelo, pérdida de conocimiento, pérdida de noción, dolores encefálicos muchos, múltiples, dolores en los huesos, dolores musculares, dolores por todos sitios. Sí, y sí. por más que los investigadores investiguen, No hay nada que hacer. no van a encontrar el motivo, y el motivo es el que te estoy diciendo. Alimentación correcta, ingesta de limón, ingesta de ajo, de cebolla cruda y ajo crudo, no probar absolutamente ningún producto cárnico y mucho menos envasado, embutidos, apartarse totalmente de los alimentos precocinados y envasados, y comer naturalmente bien compatibilizado. Y si a eso estas personas que ya tienen esa dolencia, que yo conozco algunos, Sí. Añaden el poder salir al campo en medio de pinos, en medio de hayas, en medio de robles. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo por la mañana, al ser de día, menos cama y más actividad. Bueno, pues entonces que me dices que yo el próximo domingo, si no pasa nada, pues voy a subir al pico del Mágina, desde primera hora de la De mañana. Sierra Mágina. A 2.166 metros de altura, creo que Eso está. es muy bueno. Eso es muy bueno. Yo- Subir y bajar cerros. Yo animo, como tú dices, a todas las personas que se pongan en contacto con la naturaleza. Y bueno, Tomás, hemos llegado al final del programa. Si quieres decir algún mensaje último, antes de que despida el programa, pues ahí tienes la cámara. El mensaje es: el mejor dinero que te gastas es el que te gastas en tu salud. No seas remiso o remisa en gastarte euros en limones, en naranjas, en cebolla dulce, en dientes de ajo. Come sanamente todos estos alimentos que la sociedad tiene desechados como espurios, porque es que hay que ver el mal olor que da el ajo y la cebolla, pero no te dicen nada del mal olor que da el vinazo podrido, y la cerveza. Y eso sí que es contaminante, pero la cebolla es anticontaminante, es anticancerígena, es purificadora, es vasoconstrictora, y además el mejor antiinflamatorio que hay sobre la faz de la tierra. Cuanto los demás, todos los antiinflamatorios químicos son cancerígenos, y eso lo saben los médicos. Bueno, pues ahí tiene un mensaje de Tomás González para la reflexión. Por nuestra parte, queridos telespectadores de Canal 45, despedimos hoy Escuela de Salud 14, y si nuestra salud y los medios de esta casa lo permiten, pues seguiremos, como dice Tomás, en numerosos programas en el futuro. Gracias. Muchas gracias.